Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias por acompañarnos junto a la señal de Majestad Radio. Ya tengo conectado también a nuestro siguiente invitado, el tercero de esta jornada, hoy miércoles. En mitad de semana, el doctor Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional. Justamente hemos pasado revista más temprano, y así lo hacemos todos los días, a los titulares de la prensa internacional. Se acerca un proceso también electoral y además decisivo para los argentinos, sobre todo por la coyuntura económica, las enormes dificultades que se atraviesan en ese ámbito. Así que bien vale la pena abordar este tema, pero también queríamos tocarlo desde la perspectiva de las similitudes y lo que está en juego, tanto en las elecciones en Argentina como en las elecciones en el Ecuador. Doctor Paredes, un gusto saludarlo, buenos días. Hola Néstor, muy buenos días, un saludo fraterno para usted y para todos que nos escuchan esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y empiezo preguntándole su punto de vista sobre cómo se ha venido moviendo la política argentina en los últimos días. Y permítame aquí, por favor, porque tenía yo abierta una información del diario El País, publicada hace un par de días, elecciones en Argentina. Dice: Milei encabeza las encuestas, pero sin bastarle para ganar en primera vuelta. De producirse una segunda vuelta, dice diario El País, Sergio Massa es su rival más probable, aunque la ventaja que tiene con Bullrich está dentro del margen de error. 35 Javier Milei, 30 Sergio Massa, 25,9 Patricia Bullrich. Es decir, hasta aquí por lo menos en el papel tendríamos una confrontación principalmente entre dos tesis, la de la derecha libertaria, como se autodenomina el candidato Javier Milei, y la posible continuidad a través del candidato Sergio Massa. ¿Cómo mira inicialmente ese escenario que se plantea, al menos en el papel, lo que dicen las encuestas? Sí, Néstor, hay encuestas que van dándole poco a poco mayoría a Milei, no solamente después de las elecciones iniciales. Ustedes recordarán que en las primarias lo que sucedió fue que las encuestas ni siquiera lo clasificaban a Milei dentro de los 3 primeros y terminó dando la sorpresa. Algo muy parecido a lo que ocurrió en Ecuador. Existen de entrada ciertas similitudes en cuanto a la poca confiabilidad que se puede tener a nivel de encuestas tanto en Ecuador como en Argentina. Y yo creo que esto pasa no por la calidad de los encuestadores, sino porque existen 2 factores principales. Hay un voto oculto muy fuerte y también existe este voto que no se decide sino hasta el momento en que se llega a las mismas urnas y se decide sobre esa base. ¿Qué han decidido los argentinos por el momento? Es impulsar la política de Milei, que tiene que ver con un fuerte recorte al gasto público, no recorte en lo que tiene que ver con educación, salud, pero sí recortes en gastos que son innecesarios para el gobierno desde el punto de vista de personal, recortar ministerios, recortar ciertas pensiones que se estaban o que se venían haciendo. Segundo, y quizás el punto más fuerte de discusión en Argentina, es qué va a pasar con la moneda. Y aquí sí es lo que pudimos ver el fin de semana. El debate se concentró, desde luego desde la parte de vista económica, se concentró mucho en cómo dolarizar la economía argentina o cómo reducir esta inflación rampante que se ha venido dando durante los últimos años. No nos olvidemos que solamente en este trimestre, en este último trimestre, Argentina tiene ya una inflación que supera el 40%. Es decir, una inflación durísima que anualmente acumulada supera el 100% y en los últimos 4 años supera el 120%. Y desde ahí vienen los ataques, ¿no? Vemos que las instrucciones que se les dio a cada uno de los distintos candidatos desde los búnkers fueron cumplidas a cabalidad. Es decir, Milei atacó al candidato Massa, quien propone un plan de reducción de la inflación, o al menos de suspender la inflación, sin embargo, siendo él el actual ministro de Economía. Entonces la pregunta es, ¿cómo el actual ministro de Economía, siendo presidente, o qué va a cambiar siendo presidente para que se pueda suspender o al menos reducir la inflación que existe en Argentina? El ataque a Milei viene desde otros ángulos, ¿no? Se lo ataca principalmente por no tener un equipo experto en el manejo de temas políticos. Se lo ataca por su radicalismo, se lo ataca por pensar en un proyecto liberal, libertario,
que en este momento y para Argentina supuestamente no tendría mucha vigencia, principalmente porque es un país en donde existen realidades económicas distintas. Hay un estatus creciente de una clase pobre, una clase media casi llegando a una desaparición, y entonces esto lo que hace es poner sobre Milei un peso en las decisiones económicas que no va a ser fácil de manejar, asumiendo incluso que pueda ganar las elecciones, ¿no? Eso como introducción a qué es lo que ocurre hoy en Argentina. Sin embargo, también hay encuestas que no son solamente las del país, que si es que uno proyecta lo que va a suceder hasta el 22 de agosto, que son las elecciones en Argentina, 22 de octubre, lo que va a suceder o lo que podría suceder es que si proyectamos el crecimiento de Milei, podría llegar fácilmente al 40%. Si es que en este 40% él toma una distancia de al menos 10 puntos con el número 2, que podría ser Massa, ya va a ser ganador en primera vuelta. La otra opción es que Milei llegue a un 45%, y en este 45%, sin importar la diferencia con el segundo, ya podría también ser presidente Javier Milei, sin necesidad de un balotaje. Todo indicaría que puede haber un balotaje. Existe todavía un 25% de votantes entre indecisos y votantes que no acudieron a la primera ronda en las primarias, y veríamos cómo va a evolucionar. Doctor, quisiera preguntarle también, no sé si tuvo la oportunidad de ver el debate este domingo también entre los candidatos, y si bien es cierto, yo no lo vi, he visto algunas notas periodísticas y he leído sobre lo que sucedió. Algo que ha llamado mucho la atención es el hecho de que se haya mencionado al Ecuador. De alguna manera hubo una suerte de crítica de Javier Milei frente al proceso de dolarización. ¿Tuvo la oportunidad de ver ese episodio, doctor? Sí, la crítica que se le hace a Milei es la siguiente. Milei lo que propone es dolarizar la economía argentina. Como lo atacan a Milei es con los ejemplos de los países dolarizados. Lo comparan con Zimbabue, lo comparan con Ecuador y lo comparan con El Salvador. Panamá no lo quieren comparar porque realmente no les convendría, porque Panamá de alguna manera ha logrado una estabilidad económica gracias a esta paridad que tiene entre su moneda local y el dólar. Pero claro, lo que intentaron hacer es decir, bueno, Ecuador puede ser un fenómeno importante, Zimbabue un fenómeno importante en cuanto a controlar inflación, pero eso no quiere decir que exista crecimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí vienen los ataques. Bueno, la realidad ecuatoriana y la realidad argentina son muy distintas, ¿no? Sin estar en las antípodas, sí estamos en realidades económicas distintas. Argentina es un gran productor, es un gran exportador de varios productos, soya, vinos, carnes. Tiene mucha inversión extranjera. Tiene mucha inversión extranjera, no tiene una restricción a la salida de los dólares como tenemos nosotros, que sí es este famoso ISD, y de experiencias propias que nosotros hemos tenido con varios de los inversionistas que quieren ingresar al país. Incluso el tema laboral y las dificultades que puede generar el tema laboral son retos que los pueden enfrentar los inversionistas de afuera. Pero el impuesto a salida de divisas sí que es una restricción. No nos olvidemos que los dólares, en el caso de Ecuador, están afuera, no están adentro. Entonces, lo que parecería que ocurre con el impuesto a salida de divisas, y nos ha ocurrido prácticamente a nosotros cuando hemos tenido que asesorar empresas, es que les preocupa el poder meter sus recursos y no poder sacarlos. Por ejemplo, algo muy sencillo, tenemos clientes estadounidenses que han acumulado 80, 90 mil dólares y quieren ponerlos en Ecuador, invertirlos durante un tiempo, saben que se pagan buenas tasas de interés, en especial en el sector de cooperativas, pero lo que me dicen es el momento que voy a recuperar ese dinero, ya pierdo 3, 4, 5 puntos, entonces ya no es tan atractivo el negocio. Claro. Lo que me gano en intereses lo pierdo en impuestos de salida de divisas. Lo pierdo exactamente, entonces deja de ser un negocio interesante, y esto también lo vimos reflejado un poco en el debate en Ecuador. Se discutió ligeramente el impuesto a salida de divisas, y hay que comprender que realmente los dólares, los recursos están afuera, y lo que hay que hacer es estimular a que ingresen en lugar de que no salgan. No, es el ingreso lo que se tiene que hacer. Por cierto, doctor, permítame, hago un paréntesis ahí. El candidato Noboa, Daniel Noboa, este domingo dijo o se mostró partidario de eliminar el impuesto de salida de divisas. ¿Cómo lo ve dentro de este contexto? ¿Bien vale la pena esa apuesta que hace o que hizo Noboa? Es una apuesta muy buena, Néstor, y le digo simplemente desde la perspectiva nuestra de qué es lo que nos ha pasado con decenas de inversionistas que quieren venir al país y que encuentran en el impuesto a la salida de divisas
un riesgo, encuentran un desmérito en hacer la inversión. En algo, yo lo que puedo decir es de lo que viene el debate en Ecuador, en algo Daniel Noboa intentó salirse del libreto, pero sí faltó un poco más de discusión sobre temas económicos. El eje económico se trató en aproximadamente unos 20, 25 minutos, pero sí creería que el eje económico y el eje de seguridad son los más importantes ahora, deben haber sido tratados a profundidad. Y no culpo a los candidatos. Yo creo que la forma en la que en Ecuador se estableció el segundo debate fue equivocada. Para el primer debate estuvo bien, porque teníamos varios candidatos que tenían pocos minutos para dar sus frases e impactar, pero el segundo debate debió haber sido un poco distinto, un poco más a la americana, diría yo. Es decir, un debate fuera de libreto, un debate espontáneo, un debate que haya más cara a cara. Exactamente, que el moderador conduzca las ideas y las lleve a debatir ante el otro candidato. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, uno de los debates que yo recuerdo mucho, el debate entre Mitt Romney y Barack Obama del año 2012, fue exactamente eso, fue sobre la marcha, discutir los temas importantes, los temas candentes, poner sobre la mesa los temas incómodos. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas incómodos para el candidato Noboa? Los vínculos de sus empresas, en este caso intentaron presentarlo con vínculos con empresas mineras, sus ex asesores con acusados en procesos de narcotráfico. Y por ejemplo, el tema narcotráfico es un tema que se debió haber tocado a profundidad en Ecuador. Algo se tocó el tema de las tablas de consumos, pero cuando uno mira la relación entre los grupos de narcotráfico y los grupos y el tema de seguridad, debió haberse profundizado, porque no nos olvidemos que también mueven recursos en Ecuador y promueven actos de violencia, y estos temas debieron haber sido enfocados desde una perspectiva más aguda, más penetrante, más provocadora. Lo que no ocurrió fueron a cumplir lo que se les mandó desde el búnker, que está bien, cumplieron con lo suyo, pero vimos un candidato Noboa un poco apagado, ¿no? Un poco fuera de sí, y una candidata González muy mecánica, muy repetidora de ideas, y ya no era el tiempo de tender este puente, ya era el tiempo de cruzar el puente y pasar de cómo lo voy a hacer a cómo lo voy a construir. Ok, doctor, permítame reencauzar el diálogo luego de este paréntesis, porque no quiero desviarme del tema de Argentina, que me parece también muy importante, fascinante para poderlo analizar. ¿Cómo ve usted un hipotético triunfo de Javier Milei y un gobierno de este personaje bastante controversial, que no se guarda absolutamente nada y que dice las cosas absolutamente de frente? En lo personal, yo creo que Argentina ya merece un cambio de gobierno, y no porque el anterior haya sido perjudicial para el país, simplemente porque parte de la garantía de la democracia es la alternancia. Es momento de brindar a otra corriente política, a otra filosofía, la oportunidad para que puedan reencauzar la economía argentina. ¿Cuál es el principal problema de Argentina el día de hoy? Es el tema económico, la inflación, tener algo de dinero el día de hoy, tener mi jubilación el día de hoy y que en 2 meses eso no me sirva ni para comprar la mitad de lo que pude comprar 2 meses atrás. Entonces, la política de Javier Milei, en sus ejes fundamentales que tienen que ver con la reducción del gasto público, que la deuda de estos gastos sea pagada por quien tiene que ser pagada, es decir, por la clase política, lo que él llama la casta política, reducción de privilegios sin tocar gastos sociales, que eso es lo interesante, ¿no? Porque él no propone afectar o tocar gastos sociales, propone hacerlo de una manera distinta, propone continuar con gastos públicos, pero con una administración que puede ser público-privada, por ejemplo, el caso de las escuelas. Yo creo que hay que dar esa oportunidad para que Argentina, que es un país bello, productor, exportador, pueda tener la posibilidad de, al menos durante unos años, ver si es que este reajuste económico les va a permitir trabajar. Al día de hoy, Néstor, Argentina ya está dolarizada de una manera taimada. Mire qué es lo que sucede. Cuando uno compra bienes inmuebles, los bienes inmuebles se los vende exclusivamente en dólares. Ya no se los vende en pesos. Entonces, existe ya una dolarización de hecho. Prefieren la dolarización. ¿Y por qué? Porque un poco lo que dice Milei es que el peso argentino es la moneda del político, que cada vez que tiene algún problema lo financia a través de la emisión monetaria
o lo financia a través de estas famosas LELIQs, ¿no? Que son estos derechos que tienen de emisión de parte del Estado para que los bancos puedan compensar de alguna manera la falta de recursos económicos, pero el problema que tiene Argentina es sobre todo un problema económico. Y si es que tenemos un economista que está proponiendo ajustes radicales, como lo está proponiendo Javier Milei, que son interesantes, que vienen desde una escuela austríaca, liberal, libertaria, yo diría no tanto radical, porque no propone tampoco la eliminación completa del Estado, como propondrían los liberales anarquistas, ¿no? Claro, doctor, pero ¿no creen que es excesivamente arriesgada la apuesta? Y aquí recuerdo, mientras lo escuchaba hace unos segundos, un video que se viralizó hace algunas semanas, quizá dos meses, no más allá, en el que se veía a Javier Milei junto a un pizarrón, si no me falla la memoria, o frente a una cartelera, y él iba quitando todos los ministerios que él desaparecería o eliminaría. Y prácticamente se quedaba con, creo que, 3 ministerios, no más allá de eso. Y no cree que eso puede, digo, en un momento implicar un debilitamiento de la institucionalidad argentina, o por lo menos de la capacidad de un Estado como para poder gobernar de manera adecuada. Es verdad, usted hablaba y mencionaba el tema de un modelo mixto, tal vez con participación del sector privado, pero la apuesta, doctor, ¿en qué medida puede llegar a ser demasiado arriesgada? Sí, desde luego existen riesgos de que ciertos derechos que se venían concediendo antes no van a poderse seguir concediendo de la misma manera. Aquí hay un principio básico. Cada vez que nosotros exigimos o solicitamos un nuevo derecho o el fortalecimiento de un derecho, alguien lo tiene que pagar, y eso es lo que dice mi ley. Ahora, ¿de dónde puede salir este pago? Puede salir de 2 fuentes, o de los impuestos o de la emisión monetaria. Entonces, cuando nosotros, o la propuesta que está haciendo mi ley ahora es no necesariamente una reducción de derechos, lo que está haciendo es un reajuste al equilibrio fiscal. Y este reajuste, de entrada, él lo puede hacer, o lo que propone es hacerlo de aproximadamente un 13% del Producto Interno Bruto, y efectivamente esto también conllevaría la reducción del tamaño del Estado. Ahora, cuando uno mira lo que propone es efectivamente reducción de los 20 y pico ministerios, aproximadamente 8, manteniendo los que él considera importantes, como justicia, el de economía, el de bienestar. Lo que sucede es que serían absorbidos estos ministerios, por ejemplo, educación y demás, por uno solo. En cuanto a la cantidad de operativos a nivel de funcionarios públicos, ciertamente habría una reducción, pero esto no necesariamente implica que va a haber una desatención de las obligaciones principales que va a tener el Estado y que tiene el día de hoy. Y así, eso es lo que ha podido ser transmitido. Ahora, esto ya no práctico ha tenido un efecto interesante, ¿no? Porque cuando vemos a Javier Milei siendo tan pragmático, siendo tan demostrativo en cuanto a lo que va a hacer, de reducir ministerios y demás, bueno, esto se contagia rápidamente, ¿no? Y en redes sociales se contagia la gente y lo sigue también. Y yo creo que un gran efecto, tal vez no deseado de parte de Milei, es cómo este tipo de respuestas ha tenido un efecto mediático importantísimo. Claro. Doctor, y vamos cerrando esta conversación. Es interesante hablar de estos temas, pero el tiempo es corto. ¿Considera usted que una propuesta, digo yo, tendiente a achicar el Estado, podría funcionar en el Ecuador, o estamos hablando de situaciones totalmente diferentes también en el ámbito de la política y de la estructura del Estado, con el propósito de reducir el déficit fiscal, por ejemplo, se me ocurre aquí? Y uno podría pensar y decir, bueno, tal vez el candidato Daniel Noboa pudiera ser partidario de ese tipo de políticas. ¿Cómo lo mira usted, ya como para ir cerrando? Sí, rápidamente un poco lo que había visto yo durante el debate es a ver, en el debate ecuatoriano, ¿qué es lo que ha sucedido? Principalmente lo que hemos visto por parte de la candidata González es que ella, para recuperar el control, para recuperar la economía, para recuperar la seguridad, quiere aumentar el tamaño del Estado. Inclusive hubo un debate acerca del tema de la sección minera, y la solución que propone
la candidata González es: vamos a aumentar nuevamente el tamaño del Estado para poder volver a controlar, vamos a reabrir el Ministerio de Minería para poder ejercer los controles. Y realmente yo no veo que necesariamente el tener un ministerio dedicado exclusivamente a un área específica genere un mayor control, porque podemos tener subsecretarías. Es decir, un tamaño de un Estado grande no necesariamente garantiza un Estado eficiente. Tenemos que encontrar ese balance entre eficiencia y tamaño del Estado. Y en uso principalmente en estos días de las tecnologías que existen. Ya no es necesario tener, bueno, con temas de inteligencia artificial, con todos estos temas que conocemos al día de hoy, es difícil pensar que vamos a poder seguir manteniendo una burocracia grande si tenemos herramientas tecnológicas que pueden ir supliendo el tamaño del Estado, que pueden ir supliendo los procesos, que pueden automatizarse varios de los procesos, ¿no? Desde luego hay ministerios que no se pueden achicar porque necesitan de personas. Me refiero a gobierno, me refiero a defensa. Estos ministerios efectivamente necesitan de personas activos, pero incluso en esos casos la tecnología puede hacer su trabajo, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos un poco como contrapeso de lo que sucede con Novoa. Novoa no ha entrado necesariamente a hablar de reducción del tamaño del Estado. Se ha concentrado en proyectos de infraestructura, reducción aumentar la producción a través de la reducción del costo de electricidad, pero no hemos visto, al menos yo no lo he visto ni cercano a Milei en cuanto a sus propuestas de deporte radical, y tampoco tan agudo en el manejo de los números, ¿no? Porque es muy difícil debatirlo a Milei, es muy difícil porque te conoce la historia, los números, y te los presenta a su manera. Sin embargo, hay otras formas, no necesariamente económicas, de combatirlo. Y veía el debate, a Milei se lo compara mucho con un león, y vamos a despertar leones, no a guiar corderos. Y es gracioso porque durante el debate, en lugar de hablarle de león, le dijeron que en realidad su práctica, y al rodearse él también de la casta, no es un león, sino es un gatito manso. Entonces, sí, no le ataco en económico, pero encuentro formas argumentativas también para golpearle. Bueno, doctor, estamos a 2 semanas de un poco más de las elecciones en Argentina, así que habrá que irle tomando el pulso también a ese proceso. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias, Néstor. Saludos a todos. Muy amable.